Pues vamos a seguir por el artículo 41, nos quedamos aquí. Estamos en el capítulo cuarto, Relaciones con el exterior, del título 2, que era de la organización general. Lo vuelvo a leer porque no quiero daros un dato que a mí se me pueda escapar. Efectivamente, título 2 de la organización general. Estamos en el capítulo cuarto, repito, Relación con el exterior, sección 1, Comunicación y visita. Lo que viene a continuación son artículos muy largos, muy pesados, porque tiene mucho contenido y un contenido muy importante cara también a su puesto. Corresponde al tema 5 de penitenciario. Esto quiere decir que ya hay vídeos donde me detengo más, explico más. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es una lectura sin detenerme mucho, porque como digo, son artículos muy largos. Si no se va a hacer, para hacer 10 artículos, pues voy a estar cerca de una hora, como me tenga que parar, explicar. Y como eso ya está hecho en el vídeo del tema 5, lo que vamos a hacer es una lectura, pues para familiarizarnos con el contenido, aquellos que no lo hayan visto nunca, y de repaso para aquellos que ya han estudiado el tema 5 pero necesitan volver a escuchar, para ir quedándose con esas palabras clave. Así que vamos a ir un poquito más rapidito porque ya está todo explicado en el tema 5. Artículo 41, reglas generales. Artículo 41, reglas generales. 1. Los internos tienen derecho a comunicar periódicamente de forma oral y escrita en su propia lengua con sus familiares, amigos y representantes acreditados de organismos e instituciones de cooperación penitenciaria, salvo los casos de incomunicación judicial. 2. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, estas comunicaciones se celebrarán de manera que se respete al máximo la intimidad y no tendrán más restricción en cuanto a personas y al modo que las impuestas por razones de seguridad, de interés del tratamiento y del buen orden del establecimiento. Repito, por razones de seguridad, de interés del tratamiento y del buen orden del establecimiento. Apartado 3. Todo interno tiene derecho a comunicar inmediatamente a su familia y abogado su ingreso en un centro penitenciario, así como su traslado a otro establecimiento en el momento del ingreso. Cuidado aquí, Cuidado aquí. 4. Las comunicaciones ordinarias y extraordinarias que se efectúen durante las visitas que reciba el interno se anotará en un libro de registro en el que se hará constar el día y hora de la comunicación, el nombre del interno, el nombre, domicilio y reseña del documento oficial de identidad de los visitantes, así como la relación de estos con el interno. Cuidado, hay que apuntar hasta la relación de estos con el interno. 5. Las visitas de los familiares al interno enfermo se regularán por lo dispuesto en los artículos del 216 al 217 de este reglamento, que eso, si no lo recuerdo mal, lo vimos en el tema 4, que eran las prestaciones de la administración. 6. Además de las comunicaciones ordinarias señaladas en el horario de este servicio, se podrán conceder otras de carácter extraordinario como recompensa y por urgentes e importantes motivos debidamente justificados en cada caso. Es decir, se puede hacer comunicaciones extraordinarias, ¿sí?, como recompensa y por urgentes e importantes motivos debidamente justificados en cada caso. 7, que es larguísimo. Apartado 7 del 41. Las comunicaciones y visitas se organizarán de forma que satisfagan las necesidades especiales de los reclusos extranjeros, a los que se aplicarán en igualdad de condiciones con los nacionales las reglas generales establecidas en este artículo. Artículo 42, comunicaciones orales. El 41, reglas generales, 42, comunicaciones orales. Las comunicaciones orales de los internos se ajustarán a las siguientes normas. 1. Primera norma, ¿no? El Consejo de Dirección fijará preferentemente durante los fines de semana los días en que puede comunicar los internos, de manera que tengan como mínimo 2 comunicaciones a la semana y cuanta permita el horario de trabajo los penados clasificados en tercer grado. Cuidado aquí con el tercer grado, ¿eh? Mira lo que dice. Y cuantas permita el horario de trabajo los penados clasificados en tercer grado. 2. Segunda norma.
El horario destinado a este servicio será suficiente para permitir una comunicación de 20 minutos de duración como mínimo 20 minutos, es decir, menos de 20 minutos, no puede ser de 20 minutos para arriba, más o menos son 20 minutos, no pudiendo comunicar más de 4 personas simultáneamente con el mismo interno, es decir, 20 minutos mínimo, 4 personas simultáneamente, 4, no más. Tercera, si las circunstancias del establecimiento lo permitieran, se podrá autorizar a los internos a que comuniquen en una sola visita semanal el tiempo que hubiera correspondido normalmente a 2 de dichas visitas. Cuarta norma, las dificultades y los desplazamientos de los familiares se tendrán en cuenta en la organización de las visitas. Quinta norma, los familiares deberán acreditar el parentesco con los internos y los visitantes que no sean familiares habrán de obtener la autorización del director del establecimiento para poder comunicar. ¿Vale? Los amigos tienen previamente que ser autorizados por el director. Artículo 43. Restricciones e intervenciones. Importantísimo. Es que es importantísimo el tema 5. Restricciones e intervenciones. 1. Cuando, a tenor de lo establecido en el artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, las comunicaciones orales deban ser restringidas en cuanto a las personas intervenidas o denegadas, es decir, comunicaciones orales restringidas en cuanto a las personas intervenidas o denegadas, el director del establecimiento con informe previo de la Junta de Tratamiento si la restricción, intervención o denegación se fundamenta en el tratamiento, lo acordará así en resolución motivada. El director lo acordará en resolución motivada, que se notificará al interno dando cuenta al juez de vigilancia. Cuidado aquí. En el caso de penado, cuidado aquí, o a la autoridad judicial de la que dependa si se trata de detenidos o presos. ¿Vale? Apartado 2. En los casos de intervención, los comunicantes que no vayan a expresarse en castellano o en lengua cooficial de la respectiva comunidad autónoma advertirán de ello con anterioridad al director del centro que adoptará las medidas oportunas para que la comunicación pueda intervenirse adecuada. Artículo 44. Suspensión de comunicaciones orales. Importantísimo. Artículo 44. Suspensión de comunicaciones orales. 1. El jefe de servicios podrá ordenar la suspensión de las comunicaciones orales por propia iniciativa o a propuesta del funcionario encargado del servicio en los siguientes casos. A. Cuando existan razones fundadas para creer que los comunicantes pueden estar preparando alguna actuación delictiva o que atente contra la convivencia, la seguridad del establecimiento o que estén propagando noticias falsas que perjudiquen o puedan perjudicar gravemente a la seguridad o al buen orden del establecimiento. B. Cuando los comunicantes no observen un comportamiento correcto. 2. Apartado 2 del 44. El jefe de servicio dará cuenta inmediata de la suspensión al director del centro y este, a su vez, si ratifica, porque puede ser que diga no, levanta la suspensión, entonces esta suspensión del jefe de servicio es temporal, ¿vale? Es provisional. Aquí al final el que parte el bacalao es el director, el que dice sí o no la mantengo, ¿vale? Esta suspensión es temporal, no es definitiva, ¿vale? Esto es importante que ahora supuesto que ya lo explicaba en el tema 5. El 2, el jefe de servicios dará cuenta inmediata de la suspensión al director del centro y este a su vez si ratifica la medida en resolución motivada, es decir, si le dice al jefe de servicio, de acuerdo, la he suspendido y la mantengo, la ratifico en resolución motivada, ¿vale? Deberá dar cuenta al juez de vigilancia en el mismo día o al día siguiente. Uy, esto caemos en test y yo la primera porque es que olvido esta parte, ¿vale? Deberá dar cuenta al juez de vigilancia en el mismo día o al día siguiente. Repito, el 44, apartado 2. El jefe de servicio dará cuenta inmediata de la suspensión al director del centro y esta a su vez, si ratifica la medida en resolución motivada, deberá dar cuenta al juez de vigilancia en el mismo día o al día siguiente. Artículo 45. Comunicaciones íntimas, familiares y de convivencia. 1.
Todos los establecimientos penitenciarios dispondrán de locales especialmente adecuados para las visitas familiares o de allegados de aquellos internos que no disfruten de permisos ordinarios de salida. 2. Los consejos de dirección establecerán los horarios de celebración de estas visitas. 3. Los familiares o allegados que acudan a visitar a los internos en las comunicaciones previstas en este artículo no podrán ser portadores de bolsos o paquetes ni llevar consigo a menores cuando se trate de comunicaciones íntimas. 4. Previa solicitud del interno se concederá una comunicación íntima al mes como mínimo cuya duración no será superior a 3 horas ni inferior a una, no superior a 3 horas ni inferior a una, salvo que razones de orden o de seguridad del establecimiento lo impidan. 5. Previa solicitud del interesado, se concederá una vez al mes como mínimo una comunicación con sus familiares y allegados que se celebrará en locales adecuados y cuya duración no será superior a 3 horas ni inferior a una. Apartado 6. Se concederá previa solicitud del interesado visitas de convivencia. Acordaros de este concepto. Visitas de convivencia a los internos con su cónyuge o persona ligada por semejante relación de afectividad e hijos que no superen los 10 años de edad. Son visitas de convivencia cuando es con el cónyuge e hijos que no superen los 10 años, es decir, hasta 10 años. Y en otro caso, si superan los 10 años, son visitas familiares normales, ¿vale? Pero aquí se rige, digamos, como ese apunte especial. Visitas de convivencia internos con su cónyuge e hijos que no superen los 10 años de edad. Estas comunicaciones que sean compatibles con las previstas en el artículo 42, apartados 4 y 5 del artículo 42, el artículo 42 y los apartados 4 y 5 de este artículo, es decir, 4, comunicación íntima y 5, comunicación familiar. Tú puedes tener una comunicación íntima con tu pareja y después tener una comunicación con tu familia, o puedes tener una comunicación íntima con tu pareja y después puedes tener una visita de convivencia. Primero estás con tu pareja íntimamente y luego tienes una visita con tu pareja y tus hijos menores hasta 10 años, no menores de 10 años, hasta 10 años incluye, ¿vale? Son compatibles luego con el artículo 42 y de este artículo el 4 y el 5. El 4 que hemos dicho que es comunicación íntima y el 5 que hemos dicho que es comunicación con familiares y allegados. Y estas visitas de convivencia, apartado 6, se celebrarán en locales o recintos adecuados y su duración máxima será de 6 horas. En la otra eran 3 y en esta se amplía a 6 horas. Será, evidentemente, porque los hijos hasta 10 años pues necesitan un vínculo, un contacto, más contactos con su madre y padre, supongo que será vistas a eso, a un beneficio de ese menor. 7. En las comunicaciones previstas en los apartados anteriores se respetará al máximo la intimidad de los comunicantes. Los cacheos con desnudo integral, artículo 68, acordaron, de los visitantes únicamente podrán verse a cabo por la razón y la forma establecida en el artículo 68 debidamente motivada. En caso de que el visitante se niegue a realizar el cacheo, la comunicación no se llevará a cabo. ¿Por qué? Porque puede haber razones de seguridad, que esa persona pueda llevar algo en su cuerpo y dentro de su cuerpo haya que pedir hacer un desnudo integral. Si esta persona se niega, no tiene derecho a comunicar, ¿vale? Sin perjuicio de las medidas que pudieran adoptarse por si los hechos pudieran ser constitutivos de delito. Esto se habría que comunicarlo a la policía, a la Guardia Civil, ¿vale? Artículo 46, comunicaciones escritas. Importantísimo, que el tema este es súper importante, estos artículos. Comunicaciones escritas. La correspondencia de los internos se ajustará a las siguientes normas. Repito, artículo 46, comunicaciones escritas. 1. Norma 1. No se establecerán limitaciones en cuanto al número de cartas o telegramas que puedan recibir y remitir los internos, salvo
cuando hayan de ser intervenidas por las mismas razones que las comunicaciones orales. En este caso, el número de las que puedan escribir semanalmente será el indicado en la norma 1 del artículo 42, que son 2 a la semana. Dice 2, apartado 2 de este 46. Toda la correspondencia que los internos pidan, salvo los supuestos de intervención, se depositará en sobre cerrado, donde conste siempre el nombre y apellido del remitente y se registrará en el libro correspondiente. 3. Norma 3. Las cartas que expidan los internos cuyo peso o volumen exceda de lo normal y que induzcan a sospecha podrán ser devueltas al remitente por el funcionario encargado del registro para que en su presencia, sean introducidas en otro sobre que será facilitado por la Administración. En la misma forma se procederá cuando existan dudas respecto a la identidad del remitente. Es decir, que si hay un peso o volumen que sea de lo normal e invita a sospecha o haya dudas respecto a la identidad del remitente, es decir, del penado, pues se realiza pues esto. El funcionario encargado del registro pues la podrá devolver al remitente o en su presencia introducida en otro sobre, ¿vale? Facilitado por la administración. Vamos a leer todo el articulado entero. El 3, porque aquí he visto yo muchos juegos en supuesto. Las cartas que expidan los internos cuyo peso o volumen sean de lo normal y que induzcan a sospecha podrán ser devueltas al remitente o el funcionario encargado del registro. Podrán ser devueltas al remitente, se son devueltas al remitente, ¿vale? Para que en su presencia sean introducidas en otro sobre, ¿vale? Se devuelven al remitente y en su presencia se meten en otro sobre. Igual el remitente te puede decir, mira que no la quiero mandar a tomar viento, pues también está en su derecho. Ahora me pones pega, pues no la quiero mandar, que a veces pasa, ¿no? Pero si la quiere mandar, pues se abre en su presencia para que luego esa persona no diga, oye, ¿por qué has abierto mi carta? Aunque sea sospechoso, siempre hay que hacerlo en presencia del interno para cubrirnos nuestras espaldas como funcionario y no tener problemas porque lo pueden denunciar por decir que hemos manipulado su correspondencia. ¿Vale? Entonces, son devueltas al remitente y en su presencia se introducen en otro sobre, que será facilitado por la ADM, la Administración. En la misma forma se procederá cuando existan dudas respecto a la identidad del remitente. Volvemos al mismo punto, buscamos al remitente, al penado, y en su presencia cambiamos el sobre, porque como no se ve bien, pues tiene que volver a ponerlo, ¿no? Es lógico, cuidado. Lógico, en la presencia para cubrir nuestras espaldas. Cuarta norma. La correspondencia que reciba los internos después de ser registrada en el libro correspondiente será entregada a los destinatarios por el funcionario encargado de este servicio o por el de la dependencia donde se encuentre el interno. Es decir, que la correspondencia la puede entregar bien el que se ocupe de la correspondencia o bien el que está en el módulo también le puede hacer entrega de la carta. Previa apertura por el funcionario en presencia del destinatario a fin de comprobar que no contiene objetos prohibidos. Cuando nosotros entregamos una carta al penado siendo funcionario, le entregamos la carta al interno, nosotros la abrimos la carta, pero no la leemos. Cuidado, ¿eh? La abrimos simplemente a efectos de comprobar de que no hay nada sospechoso dentro. Perdón. La abrimos para comprobar que no hay nada sospechoso dentro, no hay ningún objeto, sustancia prohibida, pero no leemos la carta. No está intervenido, no la leemos. Simplemente eso es un trámite normal que se hace cuando un funcionario entrega una carta a un interno. La abre delante de él a efectos de comprobar que no hay nada. En ningún caso se lee la carta, ¿vale? A no ser que esté intervenido. ¿Vale? El trámite normal es ese. La puede entregar el que está encargado de la correspondencia o o el funcionario encargado del módulo. Delante del interno. Se abre y se le da, ¿vale? Esto es lo que quiere decir.
Quinto, en los casos en que por razones de seguridad, del buen orden del establecimiento, de interés del tratamiento, el director acuerde la intervención de las comunicaciones escritas, perdón, esta decisión se comunicará a los internos afectados y también a la autoridad judicial de que dependa si se trata de detenidos o presos o al juez de vigilancia si se trata de penados. Cuando el idioma utilizado no pueda ser traducido en el establecimiento, se remitirá el escrito al centro directivo para su traducción y curso posterior. Aquí no se contrata un intérprete, aquí directamente se manda al centro directivo. Cuidado, también con esto. 6. Las comunicaciones escritas entre los internos y su abogado defensor o procurador, es decir, su abogado defensor, su abogado penalista, el penal, solo podrá ser intervenida por orden de la autoridad judicial. Aquí dice muy claro que las comunicaciones escritas entre los internos y su abogado defensor o procurador solo podrán ser intervenidas por orden de la autoridad judicial. Aquí hago un apunte porque aquí la Ley Orgánica General Penitenciaria ha suscitado muchas dudas y yo me rijo por lo que diga la Ley Orgánica General Penitenciaria. Y aquí incluso hay discrepancias entre preparadores. Vale, aquí te dice el reglamento esto, lo que hemos leído. Las comunicaciones escritas entre los internos y abogados, defensor o procurador solo podrán ser intervenidas por orden de la autoridad judicial. Y aquí te dice las comunicaciones orales y escritas, estamos en la Ley Orgánica General Penitenciaria, artículo 51, en su apartado 5. Las comunicaciones orales y escritas previstas en este artículo podrán ser suspendidas o intervenidas motivadamente por el director de establecimiento dando cuenta a la autoridad judicial competente. Vale, ojo. Y luego, ¿qué nos dice? Me decía una cosa más importante. Aquí, perdón, el 50, el 51, apartado 2. Las comunicaciones de los internos con el abogado defensor o con el abogado expresamente llamado en relación con asuntos penales y el abogado penalista y con los procuradores que los representen se celebrarán en departamentos apropiados y no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo. Es decir, que si no se da el supuesto de terrorismo, tampoco podría ser intervenida por autoridad judicial. El reglamento penitenciario te dice que sí, que puede ser intervenida por autoridad judicial, pero es que la ley orgánica, que está por encima del reglamento, te está diciendo que puede ser intervenida por la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo. Aquí hay discrepancia entre preparadores, es decir, que si estáis en una academia y otra, os van a decir que no, que puede ser intervenida por la autoridad judicial, pero es que la ley orgánica dice que en caso de terrorismo. Y para mí la ley orgánica está por encima del reglamento. A título mío, yo me voy a ceñir a lo que diga la ley orgánica, que es una ley orgánica y está por encima de un reglamento. En el caso de las comunicaciones con el abogado penal, con el procurador, no, no pueden ser suspendidas por la autoridad judicial a no ser que sea un tema terrorista, ¿no? Porque sea supuestos de terrorismo. Entonces sí, entonces sí que queda blindada la comunicación con tu abogado penalista. No puede ser, en este caso no puede ser ni tampoco por la autoridad judicial, a no ser que sea un tema terrorista. Sin embargo, el reglamento lo deja más abierto y como digo, si un supuesto se ciñe al reglamento, pues nos tenemos que encuadrar en lo que diga el reglamento. Pero si lo deja abierto, la interpretación es libre y la ley orgánica está por encima del reglamento. Es una puntualización que os hago y yo voy a seguir lo que diga la ley orgánica haya cada cual, lo que quiera resolver. Perdón, pues en un supuesto. Seguimos. El 6, repito, norma 6, estamos en el artículo 46. Las comunicaciones escritas entre los internos, abogado, defensor o procurador solo podrán ser intervenidas por orden de la autoridad judicial. No obstante, cuando los internos tengan intervenida la comunicación ordinaria y se dirijan por escrito a alguna persona manifestando que es su abogado, defensor o procurador, dicha correspondencia se podrá intervenir, salvo cuando haya constancia expresa en el expediente interno de que dicha persona es su abogado o procurador, así como de la dirección del mismo. 7. Norma séptima y ya acabamos. La correspondencia entre los internos de distintos centros penitenciarios podrán ser intervenidas mediante resolución motivada del director y se cursará a través de la dirección del establecimiento de origen.
Efectuada dicha intervención, se notificará al interno y se pondrá en conocimiento del juez de vigilancia. Estas intervenciones se limitarán exclusivamente a la correspondencia entre internos sin que afecte al resto de las comunicaciones escritas, es decir, comunicación de un interno de diferentes, que tú estés ingresado en un centro penitenciario y tu padre, tu madre, tu novia, tu pareja, tu hermano esté ingresado en otro y os comuniquéis por carta. Pues aquí se aplica la norma 7, ¿vale? Artículo 47. Comunicaciones telefónicas. Podrá autorizarse, apartado 1, podrá autorizarse la comunicación telefónica de los internos en los siguientes casos. A. Cuando los familiares residan en localidades alejadas o no puedan desplazarse para visitar al interno. B. Cuando el interno haya de comunicar algún asunto importante a sus familiares, al abogado defensor o a otras personas. Apartado 2. El interno que, concurriendo los requisitos del apartado anterior, desee comunicar telefónicamente con otra persona, lo solicitará al director del establecimiento. El interno que, concurriendo los requisitos del apartado anterior, desee comunicar telefónicamente con otra persona, lo solicitará al director del establecimiento. 3. El director, previa comprobación de los mencionados requisitos, autorizará en su caso la comunicación y señalará la hora en que deba celebrarse. 4. Las comunicaciones telefónicas, siempre que las circunstancias del establecimiento lo permitan, se efectuará con una frecuencia máxima de 5 llamadas por semana, con una frecuencia máxima de 5 llamadas por semana y se celebrará en presencia de un funcionario y no tendrá una duración superior a 5 minutos. Esto es una instrucción que ha generado mucha controversia porque la elevaba a 10 llamadas por semana y 8 minutos, ¿vale? De máximo. Y luego con el COVID creo que se ha vuelto a elevar. Y ya ahí me he perdido, la verdad. Y yo, como os digo, el tema de instrucciones está como un poco raro. No suelen preguntar instrucciones, yo me voy a ceñir al reglamento. Cuando me aprenda bien el reglamento, que si hay alguna instrucción interesante que veáis que es importante que la añadáis, pero lo importante es el reglamento. Y una vez que dominéis el reglamento, ya os pondré con las instrucciones si da tiempo y si os parece importante. Pero como os digo, es dominar lo que diga el reglamento. Dice 5 llamadas semanales a 5 minutos y en presencia de un funcionario. Y que hay una instrucción por ahí circulando que la eleva a 10 llamadas y lo eleva a 8 minutos de duración. Pero primero aprender lo que diga el reglamento. Y yo me voy a ceñir a lo que diga el reglamento. Si el supuesto no me alude a ninguna instrucción, yo me voy a ceñir a lo que diga el reglamento, que es lo que está en vigor y no ha cambiado, no lo han actualizado. En fin, a veces los preparadores nos lían más que nos resuelven, porque yo me voy a ceñir al reglamento, no me voy a entrar en esa historia. Las comunicaciones telefónicas, siempre que las circunstancias del establecimiento lo permitan, se efectuará con una frecuencia máxima de 5 llamadas por semana, se celebrará en presencia de un funcionario y no tendrá una duración superior a 5 minutos. El importe de las llamadas será satisfecho por el interno, salvo cuando se trata de la comunicación prevista en el apartado 41.3 de este reglamento, que supongo que es cuando lo cambian de centro y tiene derecho a una llamada, o cuando ingresa a un establecimiento que se supone que tiene derecho a una llamada, a su abogado, a su familia. 5. Salvo casos excepcionales libremente apreciados por el director del establecimiento, no se permitirán llamadas desde el exterior a los internos. Es decir, yo no puedo llamar a mi hijo, a mi padre, a mi madre. Yo, venga, voy a llamar que me apetece hablar con no sé quién y voy a llamarlo al centro penitenciario. No, tiene que ser algo excepcional. Eso está muy regulado. No nos olvidemos que están recluidos, que están cumpliendo una condena. Y 6. Las comunicaciones telefónicas entre internos de distintos establecimientos podrán ser intervenidas mediante resolución motivada del director en la forma y con los efectos previstos en la norma 7 del artículo 46. Artículo 48, también importantísimo. Comunicación con abogados y procuradores. 1. Las comunicaciones de los internos con sus abogados defensores y con los procuradores que los representen se celebrarán de acuerdo con las siguientes reglas.
Primera, se identificará al comunicante mediante la presentación del documento oficial, no dice DNI, ¿eh? Cuidado que caemos en test. Documento oficial que le acredite como abogado o procurador en ejercicio. Segunda regla, el comunicante habrá de presentar además un volante de su respectivo colegio en el que conste expresamente su condición de defensor o de representante del interno en las causas que se siguieran contra el mismo o como consecuencia de las cuales estuviera cumpliendo condena en los supuestos de terrorismo o de internos pertenecientes a bandas o grupos armados, terrorismo o grupos armados, el volante deberá ser expedido por la autoridad judicial que conozca de la correspondiente causa, sin perjuicio del dispuesto en el artículo 520 de la ley CRIM, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tercera regla. Estas comunicaciones se registrarán por orden cronológico en el libro correspondiente, consignándose el nombre y apellido de los comunicantes, del interno, el número de la causa y el tiempo de duración de la visita, y se celebrará en locutorios especiales. Aquí no dice adecuado ni idóneo, dicen locutorios especiales en los que quede asegurado que el control del funcionario encargado del servicio es solamente visual. Apartado 2. Hemos visto el apartado 1 y las reglas, y ahora vamos con el apartado 2 de este artículo 48. En las mismas condiciones señaladas en el apartado anterior, se autorizará la comunicación de los abogados y procuradores cuando, antes de personarse en la causa como defensores o representantes, hayan sido llamados expresamente por los internos a través de la dirección del establecimiento o por los familiares de aquellos, debiendo acreditarse dicho extremo mediante la presentación del volante del colegio en el que conste tal circunstancia. Es decir, que cuando sean abogados penalistas, abogados defensores, tienen unas reglas específicas, ¿vale? Y se tienen que regir por lo que hemos leído, ¿vale? Tercero, apartado tercero. Las comunicaciones de los internos con el abogado defensor o con el abogado expresamente llamado en relación con asuntos penales, así como los procuradores que los representen, no podrán ser suspendidas o intervenidas en ningún caso por decisión administrativa. Decisión administrativa, es decir, ni el director, ni el consejo de dirección, ningún órgano colegiado, digamos, del establecimiento puede decir que te voy a intervenir a ti, abogado, o te voy a suspender. Dice aquí, la suspensión o intervención de estas comunicaciones solo podrá realizarse previa orden expresa de la autoridad judicial. Ojo con lo que dice la Ley Orgánica General Penitenciaria, lo que hemos leído antes. Y hemos dicho que no podrán ser suspendidas o intervenidas en ningún caso por decisión administrativa. Por decisión administrativa he dicho que se refiere al director, consejo de dirección, todos estos órganos, colegiados de la Junta. No puede decidir, no, que te voy a suspender o tal con tu abogado, defensor o procurador. Por orden administrativa no, por orden judicial, según el reglamento penitenciario y según la ley, por orden judicial y en caso de terrorismo. Cuarto, las comunicaciones con otros letrados que no sean los mencionados en los apartados anteriores, cuya visita haya sido requerida por el interno, se celebrará en los mismos locutorios especiales y se ajustarán a las normas generales del artículo 41. Aquí ya se rigen por normas generales. Al no ser los penales, no abogado penal, pues se rigen por las normas generales. En el caso de que dichos letrados presenten autorización de la autoridad judicial correspondiente, si el interno fuera un preventivo, o del juez de vigilancia, si se tratara de un penado, la comunicación se concederá en las condiciones prescritas en los anteriores apartados de este artículo. Es decir, cuando venga con un justificante de que va a tratar un asunto penal, pues entonces, como ese asunto es más delicado, se le trata como al abogado defensor. Artículo 49. Comunicaciones con autoridades o profesionales. 1. La comunicación de las autoridades judiciales, de los miembros del Ministerio Fiscal, repito, autoridades judiciales, Ministerio Fiscal, con los internos se verificará a la hora que aquellos estimen pertinente y en locales adecuados. Aquí ya no dice especiales, dice adecuados, especiales para los abogados, defensores y procuradores, adecuados para Ministerio Fiscal y autoridades judiciales. Parece una tontería, pero hacen test de esto, ¿eh? Y de verdad es absurdo porque hacen test de esto. Para la notificación de las resoluciones judiciales se autorizará la comunicación
cualquier funcionario de la Administración de Justicia que deberán acreditar su condición de tal y que son enviados por la autoridad judicial de la que dependan. Voy a leer el uno entero. La comunicación de las autoridades judiciales o de los miembros del Ministerio Fiscal con los internos se verificará a la hora que aquellos estimen pertinentes en locales adecuados. Para la notificación de las resoluciones judiciales se autorizará la comunicación con cualquier funcionario de la Administración de Justicia que deberá acreditar su condición de tales y que son enviados por la autoridad judicial de la que dependan. No, ni una coma. El reglamento no tiene ni una coma. Tengo que estar rectificando hasta las comas. 2. Las comunicaciones orales y escritas de los internos con el defensor del pueblo, importantísimo, o sus adjuntos o delegados o con instituciones análogas de las comunidades autónomas, de esto ha caído un supuesto ya, autoridades judiciales y miembros del Ministerio Fiscal no podrán ser suspendidas ni ser objeto de intervención o restricción administrativa de ningún tipo. Administrativa de ningún tipo. 3. Los internos extranjeros podrán comunicar en locales apropiados, aquí dice apropiados, no adecuados, con los representantes diplomáticos o consulares de su país o con las personas que la respectiva embajada o consulado indiquen. Perdón, que la respectiva embajada o consulado indican, previa autorización del director de establecimiento y con aplicación en todo caso de las normas generales del artículo 41. Esto necesita la autorización del director y va por las normas generales del artículo 41. Así que pueden comunicar con su delegado, cónsul, sí, pero aquí ya va por las normas generales, no tiene tanto peso y digamos es una información de segunda. ¿Que puede caer su puesto? Sí, puedo caer con su puesto, pero me interesa más el defensor del pueblo, el Ministerio Fiscal, adjunto, representante. Cuidado con los abogados defensores, cuidado con los abogados que presentan un justificante o una acreditación de un juez. Importante, ¿vale? Leer bien esto con detenimiento. 4. Seguimos en el artículo 49, el apartado 4. A los súbditos de países que no tengan representante diplomático o consular, así como a los refugiados y a los apátridas, les serán concedidas comunicaciones en las mismas condiciones con los representantes del Estado que se haya hecho cargo de sus intereses o con la autoridad nacional o internacional que tengan por misión protegerlos o con las personas en quienes aquellos deleguen. 5. Los notarios, médicos, ministros de culto y otros profesionales acreditados cuya presencia haya sido solicitada por algún interno por conducto de la dirección del establecimiento para la realización de las funciones propias de su respectiva profesión podrán ser autorizados para comunicar con aquel en local apropiado. Y con eso terminamos los artículos relacionados con las comunicaciones. ¡Wow! Son artículos muy, muy importantes y muy largos y con muchísimo contenido que tenemos que ir desglosando y memorizando. Así que te invito a que repitas el vídeo, a que te pongas el vídeo del tema 5 porque viene el tema este y bien explicadito y más desglosadito. Así que dejamos esto aquí. Para la próxima veremos la sección segunda, recepción de paquetes y encargo. Empezaremos con el artículo 50. Seguimos estudiando.